Tengo un montón de cosas que cortar. Ya, pero ponlo ya para que se caliente a fuego lento. Vale, muy bien. Vale, lo primero que tiraremos es el conejo, ¿sí? Ok. Vale, mierda. He comprado pollo. Bueno, no pasa nada, está bien. El pollo también está bien. Sí, va bien. Sí. Ah, ¿tienes ya la cebolla? Sí, la tengo aquí ya cortada. ¿La pongo? Ah, no, todavía no. Déjame verla antes, porfa. ¿Pero quién ha cortado esto? ¿Qué? No, que ¿quién ha cortado esto? ¿Un mono con una cuchara de afeitar? ¿Por qué dices eso? Bueno, mujer, más pequeño, más pequeño. Es que no puedo, vienen ya. Bueno, pues haberte visto antes. Es que tú no estabas antes, te has conectado tarde. ¿Quién viene hoy, por cierto? Paul y Lisa. Son muy simpáticos. Ah, ¿has echado ya el aceite en la sartén? Vale, no, escúchame, no hagas esto. No, no. ¿Qué? Lo primero que tienes que echar es el aceite, ¿no? ¿Calentarlo antes? Bueno, da igual, ¿no? No. Y corta la cebolla más pequeña, anda. Oye, escúchame, no eches la... ¿Qué? La sal no. Todavía no. Pero si yo te he visto siempre echarle sal a las cebollas. No. ¿Qué? No, porque te vas a quemar. Pero si todavía no está encendido. ¿Cómo que todavía no está encendido? Bueno, pues porque Mira, primero... lo primero que tienes que hacer es poner el fuego, luego echas el ¿Pero aceite qué dices? y Primero luego cortas la será... cebolla más pequeña. No, porque luego también pones el pollo y... A ver, escucha... un momento. Un momento. Coge una cebolla. ¿Cuál? Coge una cebolla, esa de ahí. ¿La pequeña o la grande? La pequeña. Esto está bien. Sí. Vale. Y ahora mira la cebolla. Sí. Y dile, pequeña cebolla, Pequeña cebolla. mi novio está harto, Mi novio está harto. pero va a ayudar a su mujer Va a ayudar a su mujer. porque así son las cosas del querer. Porque así son las cosas del querer. Vale. Ahora ya puedes cortar la cebolla más pequeña. Pero cortosa también. ¿Por qué no vuelves a casa? ¿Qué haces en casa de tu madre? No pienso volver. Ya no puedo más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te saca tanto de quicio? ¿Que cocino, que limpio, que lloro? ¿Qué? Te lo voy a decir exactamente. El hecho de que cocines, de que limpies y de que llores hasta las 2 de la madrugada es que ya no puedo más, Amadeo. Muy bien, ya lo pillo. Y sin hablar de la cita de ayer. Ah, eso es lo que te molesta, que ayer por la noche te fastidiara tu aventura sexual. Pero qué aventura sexual si no puedo tener ni sueños sucios que entras tú y los limpias. Muy bien, Olivia. Dame un respiro, ¿vale? ¿Qué es esto? Mala leche. No te había visto así de enfadado desde que se te quemó el bizcocho aquel. Te estás ganando que diga algo que no quiero decir. Pero si lo digo, será mejor que lo escuches. Estoy temblando. Mira cómo tiemblo. Muy bien, te he avisado. Eres una chica fantástica, Olivia. Si no fuera por ti, no sé qué habría ocurrido conmigo. Me acogiste, me diste un lugar donde vivir, algo por lo que vivir. Eres de lo mejor, Olivia. Si me estabas insultando, creo que me lo he perdido. Ahora viene. Menos mal. También eres una de las personas más guarras del mundo y muy poco fiable, No sé. desagradecida, irresponsable e ineficaz. Te lo he dejado claro. ¡Ja! ¿Y ahora qué? ¿Eh? Bien, porque ahora te lo voy a dejar claro yo a ti. Hazme el favor y vete.
Vete con tus putas ollas, con tus putos cacharros, con tu cucharón y con tu termómetro para la carne. ¿Es así como resuelves tus problemas, Olivia? ¿Como un animal? No pienso volver hasta que te vayas de mi casa. ¿De qué estás hablando? De que te hagas las maletas y que te pires. ¿Quieres decir que me mude? Inmediatamente. En otras palabras, que me echas. En otras palabras, no, Amadeo, esas son las palabras justas. Muy bien. Me voy. Tienes mucha comida aquí, solo tienes que calentarla. Perdona, no es nada bonito acabar así. Somos personas civilizadas y... No hay nada de civilizado en que le echen a uno de casa. ¡Adiós, estúpida! ¿Cómo que estúpida? ¿Será idiota? Chin, chin. Tú. Chin, chin. Perdona, sí, chinchín. Tú no estabas borracha para la reunión del curro, ¿no? ¿Qué va? Todavía me queda saque. Además, quedan 2 horas para la reunión. Muy bien, así te da tiempo a vomitar en casa. Sí. ¿Tu comida? ¿Está buena tu comida? No como la que me haces tú. Ah, no, a ver, déjame probar. A ver, déjame probar. No está mal, ¿eh? Estás hecha toda una chef. Bueno, he tenido buenos maestros. A lo mejor diría yo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué tengo ganas de hacer? Sí, sí, lo sé. Está chupando el tenedor. Me has pillado. ¿Qué quieres que haga? Te hago un agujero en la pantalla y te diseñe digitalmente. Claro. Y te manda al niño por email. Espero que no salga pixelado. Pero podríamos verla a probar, ¿no? Que me da risa. Pero eso está bien. Panian sexy. No está bien, o sea, es de imbéciles. Ponerse delante del ordenador, desnudo, con la... Bueno, vale. Pensaba que te gustaba. Bueno, que a los dos nos gustaba. Pero es verdad, no, a mí no... No, da igual, hablemos siempre de lo mismo, de las mismas cosas, para que no te sientas imbécil. No te lo tomes a mal. Te estoy siendo No, ahora soy sincero. yo la que me siento imbécil. Chin, chin. Ay, Dios mío. Joder con las llamaditas a cualquier hora, estamos tontos. Hola, dime. Hola, ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás? Espera un momento, que tengo que enviar esto. vale, sí, haz lo que debas. Bueno, ¿qué? No, nada.
Pues si quieres hablamos luego. Si es que no quiero hablar, pero ¿te importa que me quede contigo? ¿Cómo? Estar aquí, bueno, allí. Pero tengo cosas que hacer, no puedo ahora. No, hazlas. No me importa. Es que necesito. No quiero estar solo. Por favor. Espera un momento. Ponte cómodo. ¿Quieres unas galletitas? Sí. Y un café. Tengo algo mejor. Busca algo de música, pero de tranquis, ¿vale? Que tengo que escribir. Vale. ¿Qué estás escribiendo? Que te calles. Vale. Oye, ¿Qué? gracias. Oye, ¿Qué? perdóname. ¿Por qué? Tú perdóname.